Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Ruth. Vamos a continuar con esta serie, con este tema. Ya nos van quedando algunos temas más. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Ruth, en el capítulo 4. Vamos a mirar juntos versos 1 al 12. El tema de hoy es encontrando al Redentor. Y bueno, lo he puesto así porque todo ser humano necesita encontrar también a su Redentor. Si abres tu Biblia, por favor, en el libro de Ruth, en el capítulo 4, vamos a mirar versos 1 en adelante en el día de hoy. Y quiero que prestes atención a los términos comprar, redención, adquirir, porque aparecen varias veces en esta porción. Dice el verso 1, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá, siéntate, y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Tiene que haberse desolucionado vos, ¿ah? Bueno, no quiero adelantarme a la historia. Sigamos leyendo. Entonces replicó vos, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondiendo el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú. Usa de mi derecho porque yo no podré redimir. ¿Qué pasó con vos? Eso, dice él. Es lo que quería decir, oír. Ok, me estoy adelantando. Verso 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión. Y el verso 10, ¿qué dice? Y también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Verso 11. Dijeron todos los del pueblo. ¿Qué dijeron? Dijeron que estaba a la puerta con los ancianos. Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, la cual edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Versos 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Vos pues, terminemos verso 12, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Tal vez lo que todos estábamos, ¿qué? Esperando. El momento ha llegado. Pero permíteme hacer rápidamente un repaso de la historia. Dejamos a Ruth en la era. Fue de noche, hay un encuentro a medianoche, ella le declara su propósito, su suegra le ha aconsejado, ella siguió el consejo de la suegra y vos le ha dicho, y lo que nos cuesta a nosotros, esperar.
¿Qué vemos acá en el repaso? Es un estudio, en nuestro estudio anterior pudimos ver cuál fue la reacción de Booz a esta propuesta, porque él a medianoche, en medio del ronquido, se despierta y encuentra a sus pies que hay una mujer. ¿Cómo reacciona? En primer lugar, él reaccionó con mucha prudencia. Reconoce que él no era el pariente más cercano, porque al pedirle a ella que le cubriese con su manto, estaba pidiendo redención y él reconoce, yo creo que él ya viene calculando las cosas, él ya está enamorado, ya cosas le están pasando porque ya le llama mujer virtuosa, la reconoce así, pero él mostró mucha prudencia porque él va a seguir el proceso legal, de acuerdo a la ley, el pariente más cercano es aquel que tenía que redimir. Vemos también que él no solamente fue muy prudente, sino que también él prestó mucha protección, ya que él le dice que se vaya antes que los demás se despierten y la vean. Para proteger a Ruth de cualquier tipo de acusación, de calumnia, les he dicho que sobre las mujeres moabitas pesaba un estigma, mujeres muy sensuales, y él quiere proteger la dignidad de ella. Y en tercer lugar, él no la envió con las manos vacías. Le manda cositas a la suegra para que no regrese con las manos vacías. Actuó con prudencia, con protección, con provisión. ¿Sabes por qué? Porque él se está preparando para ser el pariente redentor. Y mira, y le hace una promesa. Espera, le dice a ella. Y en nuestro último estudio dijimos que Dios también nos dice a nosotros, ¿qué cosa? Espera. Que es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos. Pero Booz hace una promesa. Y Noemí, la suegra, se lo dijo a Ruth. Espera, quédate tranquila, porque este hombre no va a parar hasta que solucione el asunto. ¿Por qué? Porque Booz quiere ser el pariente redentor. Ahora, el pariente redentor. Porque a veces hablamos, Jesús es mi redentor, mi redención. ¿Qué significa redimir? El término redimir significa comprar bajo un precio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento este concepto tiene que ver con comprar para dejar libre. En el Nuevo Testamento, Booz se convierte en el tipo de nuestro Señor Jesucristo porque Jesús es nuestro gran redentor. ¿Por qué Él es nuestro gran redentor? Porque Él entró en el mercado, en el agora. Y entrando en el agora hizo un exagorazo, nos sacó del mercado, apolutosis, nos liberó, nos dejó libres de la esclavitud del pecado. Pagó a la justicia de Dios. Porque el alma que pecare, que dice la Escritura, esa morirá. El concepto redención en el Antiguo Testamento era conocido en tres aspectos. En primer lugar, encontramos en Levítico capítulo 25, verso 25, que muchos tenían que ser redimidos de la pobreza. Solía ocurrir, leo Levíticos 25, 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Es decir, ¿por qué? Porque cuando ellos poseen la tierra prometida, el interés de Dios es que conserven su heredad, su parcela, su terreno. Entre paréntesis, Israel medía las bendiciones de Dios en términos terrenales. Pablo nos enseña que nosotros medimos las bendiciones de Dios en términos espirituales. Entonces existía el pariente redimir a alguien de la pobreza, porque no podía. Ahora, entre paréntesis, tener el campo no era algo de ricos, era fácil tener campo. El problema era cultivar el campo. Y a veces algunos no podían hacerlo, entonces el pariente redentor debía redimir, en primer lugar, de la pobreza. En segundo lugar, también solía ocurrir que el pariente o la redención venía para redimir de la esclavitud. En Levíticos 25, verso 47 dice lo siguiente: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere,
y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o a alguno de los familiares del extranjero, verso 48 de Levíticos 25, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos le rescatará. Es decir, podía ser redimido de la pobreza, podía ser redimido de la esclavitud y en tercer lugar, por así decir, ser redimido de la muerte. Esto no significa que lo va a resucitar, pero cuando alguien moría y no tenía descendencia, hasta ahí quedaba el nombre, el apellido, la familia. Entonces era ley de Dios que un pariente tomase a la viuda, tuviese hijos con la viuda para que de esta forma el nombre del difunto no muriese quedando sin descendencia, porque las Escrituras, no tener familia, no tener hijos, era básicamente una deshonra. Es por eso que vemos a mujeres que tuvieron problemas como Ana, que tenían problemas de dar a luz, ellas se angustiaban porque era considerado casi una maldición. Ahora, el redimir de la muerte, dice Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6, cuando hermano habitare junto y muriere alguno de ellos y no tuviese hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Eso es el levirato, mantener la línea familiar. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz será el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Hoy no estamos bajo esa ley, porque si usted tiene cuñada, se tendría que ir pensando que si se muere su hermano, tiene que casarse con su cuñada. Hoy no funciona así, pero fue la ley de la redención. Entonces, la ley de la redención se aplicaba en la pobreza, para redimir de la pobreza, para redimir de la esclavitud y también para redimir de la muerte. ¿No te hace ver acá el cuadro de nuestro Señor Jesucristo? Que Él nos redimió de mi pobreza, mi incapacidad de hacer algo que agrade a Dios, de mi esclavitud del pecado y de la maldición del pecado, porque el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, el requisito del Redentor no es solo el familiar, porque vos es familiar, pero hay alguien antes de él. Y esta historia que hemos leído nos ilustra tres requisitos importantes del Redentor. Primero, que tiene que ser pariente, parentesco. El primer requisito, debe ser hermano de la familia directo. Es por eso que vos reconoce que hay uno antes que él. Él es familia, pero hay uno más cercano. Por eso se le llama pariente redentor o pariente cercano o goel. Segundo, no simplemente debía ser pariente. Segundo requisito muy importante, debía tener la capacidad económica de poder hacerlo. Lo vemos en la historia. El fulano le dice, yo lo voy a hacer. Pero cuando le dijeron que tiene que tener 2 viudas, no le gustó. Y dijo, no, prefiero conservar. Debe tener la capacidad económica para poder hacer. En otras palabras, posesión. Pero algo muy importante, que es lo que se ilustra acá. No simplemente debe ser pariente, no simplemente debe tener la capacidad económica, sino que también tiene que tener la disposición o la predisposición para hacerlo. Y estos 3 requisitos los vemos en vos, pero no los vemos cumplidos en el fulano. Con esto en mente, porque no quiero que pierda de vista que nuestro Señor Jesucristo es, sin duda alguna, nuestro Redentor. ¿Por qué es nuestro Redentor? Porque es en primer lugar nuestro pariente. Se hizo hombre. Adquirió humanidad. En segundo lugar, tenía la riqueza para hacerlo. Él, siendo santo, rico, vino en pobreza para que nosotros en su humillación fuésemos enriquecidos. Y en tercer lugar, la disposición. En Getsemaní lo vimos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es por eso que las Escrituras nos enseñan que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La disposición. Él dijo, hágase tu voluntad. Consideremos rápidamente el relato de la redención de Ruth. ¿Qué es lo que podemos aprender acá? En primer lugar,
casi como si es un caso judicial, se establece el distrito, se establece el lugar, el sitio donde se va a llevar efecto en la transacción o el negocio económico. Porque estamos hablando en términos mercantiles, comprar, redimir, transacción. Consideremos el relato de la redención. En primer lugar, quiero que observes el lugar, el punto de reunión. Dice el verso 1 lo siguiente. En primer lugar, el punto de reunión. Dice el verso 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Es decir, Booz deja la era. La idea que subió no es que va cuesta arriba a una montaña, sino que se dirigió de la ciudad al punto de reunión, el lugar donde todas las personas se reunían. Normalmente era en la puerta de la entrada de las ciudades. Era un gran portón, dependiendo de la ciudad eran una o varias puertas, pero era el único lugar donde casi se podía reunir a la multitud. Si había algo que informar a la ciudad, todos iban a la puerta, a la entrada, a ese lugar, porque era como la terraza o el anfiteatro para todo tipo de transacción. Era el lugar más frecuentado. Nadie podía salir ni entrar de la ciudad si no pasaba por ¿dónde? Por la puerta, porque era el lugar de acceso. Este era abierto y con frecuencia era el lugar, el punto, el foro de la ciudad, donde se discutían los asuntos públicos de la ciudad, donde se realizaban las transacciones, los acuerdos, los negocios. Déjame decirte algo, las puertas de la ciudad en el Antiguo Testamento son muy importantes. En Deuteronomio tenemos un caso interesante, versos 18 y 19. El caso de la disciplina de un hijo en rebeldía ante sus padres. Observa lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versos 18 y 19. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, esto debe dar temor a los hijos. Gracias que no estamos bajo esta ley, pero observa lo que dice. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde y que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, es decir, después de haber aplicado la disciplina, ¿qué dice el verso 19? Entonces lo tomarán sus padres y su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y no quiero seguir leyendo el resto, porque el resto dice, y ahí será apedreado. ¿Pero dónde lo llevaban? A la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque era el punto de reunión más importante. No sé si usted recuerda la historia de Israel en la vida del rey David, que en un momento su hijo Absalón quiso quitarle el puesto a su padre. ¿Dónde se fue él? En 2 de Samuel, capítulo 15, verso 2, vemos el caso de rebeldía de Absalón, hijo de David. Dice el verso 2 del capítulo 15, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿Por qué? Porque ahí entraba, salía, ahí se reunían las personas. ¿Y qué hacía? Y cualquiera que tenía pleitos y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, y tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y dice más adelante que de esta forma, él comenzó a robarle el corazón del pueblo de David, es decir, a manipularlo en su corazón. ¿Por qué? Porque las puertas era un lugar, ¿qué cosa? Importante. Volviendo a nuestro texto, dice, Booz subió a la puerta y mira lo que dice el texto, intrigantemente el verso 1. Dice, y que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Casi el relato es como que fue circunstancial. Bueno, realmente no es circunstancial. Ruth no llegó circunstancialmente al campo de Booz. Todo está bajo ¿qué? El control soberano. Nada ocurre en su vida y en mi vida si Dios no lo permite, aun sea bueno o sea también malo. Ahora, ¿y a qué pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado? Y mira lo que dice. Y él le dijo, ¡hey! ¿Cómo le dice? Fulano, ven acá y siéntete. Y él vino y se sentó. En mi país, cuando no sabemos el nombre de alguien, le decimos este fulano. En algunos países el término fulano tiene otro significado. Pero aquí yo creo que Booz sí conoce porque es primo hermano de él. Pero intencionalmente creo que el escritor
no quiso poner el nombre de él y que no fuese recordado por nadie. Porque él pensó, si yo redimo, voy a perder mi nombre. Pero al no redimir, sí que perdió su nombre. Casi es paradójico o irónico. Veamos en segundo lugar, ya hemos visto el punto de reunión, por qué la puerta, por qué ese sector. Ya una vez que está el sitio, está la localidad, se va a citar para reunir al jurado, para presentar el caso y los fiscales. Observa conmigo el procedimiento requerido, versos 2 al 6. Lo primero que vamos a ver es que se cita a la audiencia, se prepara. La audiencia preparada, dice el verso 2, ¿estás ahí? Entonces, este esboz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. ¿Por qué 10 varones? Según la costumbre hebrea, 10 varones eran necesarios para comenzar una sinagoga. 10 varones eran necesarios para confirmar un pacto en aquel tiempo. De entre todos los ancianos encontramos acá, y aquí veo un principio interesante, cuando la audiencia se prepara, vos se aseguró de que hubiese testigos que confirmaran toda la transacción económica. Pero yo veo acá este principio que recorre las Escrituras. Usted, yo, no podemos tomar decisiones sin pedir ¿qué cosa? Consejo. Observa conmigo. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sabes qué? La mayoría de las personas vienen a pedir consejo cuando están del otro lado del camino. Es como si me llama alguien y me dice, mire, entré al túnel, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Seguir, ya no hay otra. Pero a veces, como no buscamos consejo a tiempo, porque mira lo que dice el texto, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira capítulo 15, verso 22. Estos versículos debe conocerlos y marcarlos en su Biblia. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirmarán. Usted debe primero pedir la dirección a Dios y luego buscar el consejo espiritual para tomar decisiones. Son decisiones importantes. No me va a llamar, pastor, ¿qué desayuno hoy día? Son decisiones importantes. Sobre todo si usted está pasando por momentos difíciles. Por lo general, la gente ya viene con el caso ya que no tiene solución. Ya nuestro consejo es contenerle, estar con usted, pero ya está. Y aún para la guerra, observa el capítulo 24, verso 6. Porque con ingenio, dice el verso 6 de Proverbios capítulo 4, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está ¿qué cosa? La victoria. ¿Qué necesitamos entonces? Pedir ¿qué cosa? Consejo. Dice el texto volviendo, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Si tú observas en versos 1 al 2, 5 veces los vemos sentados. 5 veces aparece la palabra se sentó, se sentaron. ¿Por qué? Porque era la forma de establecer la documentación legal de un caso. Estamos viendo acá el proceso, en este caso, legal. Veamos en segundo lugar, hemos visto el procedimiento requerido, la audiencia es preparada. En segundo lugar, mira el verso 3 y 4, el asunto tiene que ser presentado. El caso. ¿Cuál es el caso? Verso 3. Luego dijo al pariente, esto es vos, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, ya sabemos la historia que ha pasado con ella, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Algunos dicen, ya la vendió. La idea es que la puso a la venta. Era necesario informar esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el caso para redimir, para un goel. Porque hay una propiedad a la venta. ¿Recuerdas que decíamos por pobreza, por muerte, debía ser redimido? Verso 4. Mira lo correcto que es vos. Verso 4, que dice, y yo decidí hacértelo saber. Por dentro, él no quiere que sepa. Pero él quiere hacer las cosas que son correctas. Qué gran lección. Muchas veces nosotros no hacemos las cosas
que son correctas porque queremos el shortcut. Nos vamos a beneficiar. Y mira, yo decidí hacértelo saber. Y por dentro debe estar que diga que no, que diga que no. Mira, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí, sentados. ¿Por qué? El proceso legal. Y de los ancianos de mi pueblo. Esto es para confirmar. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, y es lo que él quiere, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Casi cuando nos enseñaron a uno, dile ahí, pero cruza los dedos atrás, que no resulte, que no resulte. Pero ¿qué le dice el fulano? ¿Qué le dijo? No. Y él respondió, yo redimiré. ¿Cómo se tiene que haber sentido? Digan, seamos honestos. Pongámonos ahora en el caso. No lo dice ahí, pero él está enamorado, él está entusiasmado, él quiere casarse con ella, quiere estar con ella, él decidió amarle. Y se da cuenta que aquí él... Pero vos no le dice todo. Porque mira, cuando le dice, sí, voy a hacer, casi como, espera un momentito, hay algo más que necesitas saber. Y ahí le sacó la cartita. Mira, el verso 5, la aclaración es pronunciada. Hemos visto acá el procedimiento, la audiencia preparada, el asunto es presentado. Observa ahora la aclaración, es acentuada. Y mira lo que dice el verso 5. Entonces, ¿qué hizo vos? ¿Qué dice el texto? Replicó, como reaccionó a la forma positiva de vos y le dijo, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, era lo que requería, ¿qué cosa? La ley por ser el pariente redentor, debes también tomar también a Ruth, la moabita. Usted sabe que pesaba sobre los moabitas, ¿qué cosa? Una maldición. No entrará mujer moabita en la congregación de Israel. Wow. Pero ese es un acto de la gracia de Dios, ya hemos hecho mención. Y el moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión, es decir, que era deber del pariente redentor darle un hijo a la segunda viuda. Ya quedarse con una viuda ya era cosa. Pero, ¿cargar con qué? Con dos viudas. Darle un hijo a Ruth, la viuda, en lugar de Malión, que fue el esposo difunto de Ruth. Pero el problema era este, que cuando el hijo creciese, la propiedad de Ruth estaba en fideicomiso del pariente redentor, pero no era de él. Cuando el muchacho creciese, tenía que tomar él la heredad. Entonces él comienza a pensar, ok, si compro el campo de Noemí está bien, pero si yo compro lo de ella y después va a tener un hijo y la inversión que tenga se la va a quedar él, tal vez este hombre era casado, no sé, tenía más hijos, no sé. Él pensó en términos económicos y ¿sabes qué? No le convenía. No le convenía. Es por eso que vemos en el verso 6 que lo que vos estaba esperando. Vemos acá la abdicación del pariente, verso 6. Me he saltado el texto donde Levítico 25, donde dice que tenía que tomar y darle descendencia a la viuda. Dice el verso 6, la abdicación del pariente. Y es lo que vos estaba esperando. Y respondiendo al pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Qué habrá pensado? No lo sé. Sacó términos, pensó rápidamente, dijo, no me conviene. ¿Y qué le dice? Lo que vos estaba esperando. Uy, ¿cómo reaccionó vos? El hombre le dice, redime tú. Y él dice, eso. No lo dice el texto, pero yo lo pienso. No es muy inspirado, pero ahí está. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Habrá abierto sus ojos vos. Era lo que yo estaba esperando.
No sé, yo tengo algunas manías. Cuando a mí me gusta algo, usted me verá. Casi siempre, si es bueno el almuerzo, bueno algo, la conversación o el evento, usted me verá haciendo eso. Yo me imagino vos, escondido, porque no tiene que mostrar mucha emoción. Pero míralo, redime tú, se abrieron sus ojos. Observa ahora. Hemos visto, en primer lugar, el punto de reunión, las puertas. Hemos visto el procedimiento requerido. ¿Qué hay? Hay una audiencia, hay un asunto, hay una aclaración, hay una abdicación. El fulano dice, no puedo, no me conviene. Pero ahora observa la práctica realizada. Versos 7 y 8. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ahora, recuerda que estamos en el tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que parece. Pero aquí el relato nos hace ver que fue una práctica del pasado, pero que sirvió retomarla para sellar el contrato. Dice el verso 8, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Qué extraño, se sacó su zapato de sandalia. No sé si se fue cojo para su casa con una sandalia menos o se intercambiaban las sandalias, pero esa acción era un trámite legal. Podemos sacar entonces la práctica realizada. Ahora, yo sé, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 25, verso 9, mira lo que dice, cuando la viuda quedaba y esperaba que el hermano o el cuñado le redimiese, si el cuñado no quería hacerlo, por diversas razones, observa lo que decía la ley, se acercará entonces su cuñada a él, al que no le quiso redimir, delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Le llamaban de aquel tiempo el sin zapato. Allá va el sin zapato, porque no le quiso redimir. Pero aquí no encontramos, en este caso, la ley. Pero el escritor claramente nos dice que el fulano se quitó su zapato, lo puso en la mesa y le dijo, toma, quédatelo. De esta forma estaba traspasando su responsabilidad económica. Observa verso 9 al 10, la pronunciación reglamentaria. Esto era necesario. Dice el verso 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo. Yo pensé que estaban solamente los ancianos, pero aquí dice todo quién. El pueblo. Usted sabe que la gente siempre es curiosa. Y ya llegaron, como le decimos nosotros, los sapos. A ver qué está ocurriendo. Dice, los miradores. Las cámaras vigilantes humanas. Ok, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malión, toda la descendencia. Y agrega el verso 10, lo que él quería decir. Y que también tomo, ¿qué dice? Todos juntos. Por mi mujer a Ruth. Era lo que estaba aquí esperando. La moabita. Y mira, se asegura de decir mujer de quién. De Malón, porque él sabe muy bien que el primer hijo que tenga con ella, si bien es cierto es su heredero, legalmente sería heredero de quién. De Malión, el muerto. ¿Ok? ¿Lo tiene? Si después venían más hijos, ya es otra historia. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos que hoy. Entonces vos se convierte ¿qué? En el pariente redentor. Escúcheme bien. No expecte que Ruth va a venir vestida de blanco. No va a haber esa boda. No va a haber esa celebración. Ya con lo que él está diciendo, ella ya es ¿qué? Su esposa.
Ya con este ritual, el zapato, y con esta declaración, el juez tiene que decir una sola cosa. Caso cerrado. Ya ahora, él es qué. Así que si usted estaba esperando, ¿cuándo va a entrar Ruth con su vestido, sus acompañantes? No. A lo hecho está. Ya ahora, de aquí en adelante, es que su mujer y puede vivir con ella. El caso aquí está cerrado. 5. ¿A qué palabras interesantes de ratificación y de renombre que me gustan? ¿Por qué de ratificación? En primer lugar, verso 11 dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, que dijeron, todos juntos, testigos somos. Oye, sería linda práctica cuando se casan un matrimonio joven que todos los que están presentes digan, testigos somos de su compromiso y en nuestro deseo su felicidad. Mira las palabras de ratificación y de renombre. Ellos dijeron, testigos somos, y mira lo que agregan. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. En otras palabras, los testigos les están diciendo, deseamos para ti prosperidad, largos días de vida, de deleite y que tengas descendencia. Me gusta lo que dice David Jeremiah en la recepción, después de que los ha casado, este predicador dice lo siguiente. Él, en sus palabras a la nueva pareja, le dice, le deseo la sabiduría de Salomón. Todos contentos. Le deseo la paciencia de Job a la nueva pareja. Y le deseo los hijos de Israel. Y ahí no le gusta. ¿Por qué? Porque a veces las parejas no quieren tener hijos. Mira lo que dicen, Jehová que haga la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea. Son las bases de las 12 tribus de Israel. Tuvieron 8 hijos. Lo que le están diciendo es que tengan hijos. Y tú seas ilustre en Efrata, es decir, al tener tus hijos, que Dios te honre y te bendiga y que tu nombre sea de renombre en Efrata y sea de renombre en Belén también. Quiero que observes conmigo lo que pensaban los hebreos acerca de los hijos. Salmo 127, 3 y 5. ¿Qué pensaban los hebreos acerca de los hijos? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Mira el verso 4. Como saeta en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta, porque tiene hijos que le defiendan. Es decir, toda pareja debe planear tener hijos. Es lo normal y natural. Yo sé que hay planificación familiar y es importante hacerlo, pero de acuerdo a las Escrituras, tener hijos es bendición de parte de Dios. Hoy me llama la atención. Mi hijo Joel nació de 25 semanas. Estuvo en incubadora ¿cuánto tiempo? 1 mes o más. Los médicos lucharon para preservarle la vida y hoy está con nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero en otra sala están quitando la vida a otro niño. ¿Cómo es posible que en una sala se luche por preservar la vida de esa criatura y por otro lugar, en otra sala, se legisle para quitarle la vida? Bin Laden, antes de hacerse famoso por el 11S, él tuvo una teoría. Él dijo, vamos a conquistar el mundo. ¿Sabes cuál fue su hijo? ¿Sabe cuál fue su estrategia? Que todos los musulmanes tengan la mayor cantidad de hijos posibles. Las estadísticas están demostrando que el mundo musulmán está creciendo mucho más rápido que el propio mundo cristiano, en Europa principalmente. ¿Por qué? Teniendo hijos. Próxima semana voy a hablar sobre la bendición de tener un hijo, pero creo, bueno, algunos de ustedes ya no.
Aunque quieran, ya no. Pero toda pareja debe pensar en tener hijos. ¿Lo tiene? Dice el verso 12, sea tu casa como la casa de Fares y el que Tamar dio a luz a Judá. Ahí hay una historia de Tamar un poquito extraña. Se le murieron los dos esposos y ya después Judá dijo, no me conviene que darle ningún otro hijo, sino también se va a morir. Y ella se disfraza como una prostituta y le da luz a un hijo. Aquí está tomado para que se entiendan que así como Ruth es una extranjera, también Dios bendijo a Tamar, siendo también una extranjera dentro del pueblo del Señor. Leerá la historia en Génesis capítulo 38. El primogénito sería considerado, el hijo siendo hijo de Ruth, sería considerado como un descendiente de Malón. De esta forma se preservaría el apellido y el nombre. ¿Por qué? Porque vos decidió ser ¿qué cosa? El pariente redentor. Permíteme terminar con un par de reflexiones. Primera reflexión. Al mirar esto, yo veo que Dios reconoce a los que confían en Él. ¿Amén? ¿Lo cree? No los escuché. ¿Amén? Dice 1 de Juan capítulo 2, verso 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué sabemos del fulano después de esto? Nada más. ¿Qué sabemos de Orfa después de esto? Nada más. Pero ¿qué sabemos de Ruth? Dios le incluyó en la línea genealógica del Mesías. ¿Qué sabemos de vos? Se convierte en un tipo de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús. Escúcheme bien. Dios honra a los que le honran. Si yo soy obediente, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segundo principio interesante. Dios recompensa a los que confían en Él. Me encanta el Salmo 30:11. No lo aplico mucho, pero me encanta. Dice, has cambiado mi lamento en baile. No ando bailando, pero es una expresión de qué? De que Dios recompensa a quienes, a los que en Él confían. Noemí, diciendo soy amarga, decidió confiar en Dios. Ruth decidió confiar en Dios y vos decidió confiar en Dios. Y los que confían en Jehová reciben la bendición de parte de Él. Amén. No importa lo que tú estés pasando. El momento difícil que tú te encuentres, Dios reconoce a los que confían en Él. Dios recompensa a los que confían en Él. Y Dios nos recuerda que debemos confiar en Él. Esta historia del Redentor, del Goel, del pariente redentor, me lleva a mirar a una persona. Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Sabes qué dice este texto? Puestos los ojos en Jesús. Así como Noemí, así como Ruth encontró el pariente redentor. Mi pregunta para ti, ¿has encontrado tu redentor? Tal vez quien nos está viendo en esta hora, ¿has encontrado a tu redentor? ¿A quien nos está escuchando ahora, has encontrado a tu redentor? ¿Quién es nuestro redentor? Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él es pariente. Se hizo hombre. Él es rico, santo y vino a esta tierra, murió por nosotros y Él decidió hacerlo. Y Él nos dice hoy, estoy con los brazos abiertos. Conoce al Redentor. Amén. Bendito Padre Celestial. Te damos muchas gracias por esta interesante historia que nos hace pensar, Señor, en el pariente Redentor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Añade tu bendición a esta historia tan linda, tan cotidiana, tan práctica, pero que nos enseña a reconocer, confiar y que tú recompensas a los tuyos y nos recuerdas en quién debemos poner nuestra mirada. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.